Bienvenidos al wrap-up del mes de febrero, en el que os vamos a contar cuáles fueron nuestras lecturas y lo que nos parecieron. Así que... empezamos, dentro vídeo. Y empiezo yo con mi mejor lectura del mes de febrero, que es Nada se opone a la noche, de Delfín de Vigan. Un libro que me recomendasteis muchísimo y que no me ha decepcionado, me ha encantado, pero mucho, a pesar de que es uno de los libros más duros que he leído nunca. Es la escritora, escribe la historia de su madre, que acaba de fallecer, y comienza con la historia de sus abuelos para que veamos el contexto en el que se va formando su madre, y bueno, pues eso, hasta su muerte. Y van apareciendo pues episodios de su vida, algunos muy desagradables que pues según vamos viendo la historia, pues hay gente de la familia que no los recuerda igual, o incluso son de estos temas que están latentes en la familia pero nadie quiere hablar y se mantienen ahí y están a punto de estallar, digamos, en algunos momentos. Lo que más me ha gustado de este libro es que la autora nos muestra su vulnerabilidad también en esta historia, y como he visto que hacen otros libros, también es como que hace participar al lector de su proceso de escritura, porque va contando cómo hay momentos en los que le es difícil que alguien de la familia le explique algún tema, que no sabe si escribir sobre algo o no por si va a hacer daño a su familia o por si ella no quiere recordarlo, etc. Se forma ahí como una relación muy cómplice con ella, que al leerlo te hace, pues no sé, empatizar, pero al mismo tiempo como reflexionar mucho sobre muchas cosas de tu entorno. Así que nada, voy a seguir leyendo a esta autora, que es el tercer libro que leo de ella, y alucino con su complejidad y con lo diferentes que son cada una de las historias que escribe. Así que nada, pues que lo leáis, por favor. Y sigo yo con la que fue mi mejor lectura de febrero, que fue La espada de la asesina. Cuarta novela de la saga de Trono de Cristal de Sarah J. Maas, pero que yo leí tercera porque realmente son cuentos anteriores al primer libro y que la autora recomienda leerlo así. Me gustó muchísimo. Es verdad que con el primer relato, el primer cuento, yo no estaba muy convencido de que este libro me fuera a gustar. Entonces tuve ahí un poquito de crisis de, jolín, con lo que he disfrutado los otros dos anteriores, ¿qué va a pasar aquí? Pero bueno, fue solamente el primer relato. El siguiente yo ya estaba emocionadísimo, enganchadísimo, y me ha gustado una barbaridad. Además es un libro realmente diferente a los dos anteriores, tiene un tono muy diferente, porque al final son relatos que realmente están todos conectados, y el primero, que es el que menos me gustó, es el que da sentido y justifica que pase y que ocurra el resto. Entonces al final le acabas comprando todo. Salen personajes maravillosísimos, y algo que se le da bien a Sarah J. Maas es construir personajes, y en este libro salen personajes maravillosos que yo deseo que vuelvan a aparecer en el resto de libros, y cruzo los dedos todo el rato para ello. Y además nos cuenta también determinados momentos en los que van a completar cosas que ya hemos leído en los dos anteriores. Entonces es como muy guay, no cierra ningún círculo, pero conecta muchas líneas y dibuja muchísimo más el universo en el que estamos dentro de Trono de Cristal. Y estoy súper contento con esta lectura, estoy súper contento con este universo y estoy deseando seguir. Y sigo yo con De hombre en hombre, de Oliver Reiner, un libro que escogí para el reto de Anna Cullen de Ellas escriben el mundo. Es una autora sudafricana que cuenta la historia de dos hermanas que viven en Sudáfrica, y que a mí me ha recordado un poquito a Sentido y Sensibilidad. Sí, lo que tanto te gusta, Alfredo. En realidad, a ver, es un contexto un poco diferente, pero me ha recordado porque la hermana mayor es como que cumple el papel que le toca, se casa con un hombre respetable, es inteligente, saca adelante muchísimos proyectos, se van a vivir a la capital y como que desarrollan su vida con sus hijos. Y luego hay una hermana más pequeña que digamos que no saben cómo ubicarla, ¿vale? Va un poco más atolondrada. Yo tengo que decir que esta chica ha vivido un episodio traumático, le llaman en la sinopsis, y no quiero decir más para no desvelar nada. Cuando esto le ocurre cuando es más pequeña, y entonces esto afecta a todo su modo de vida. Y en realidad
para mí ella es la protagonista verdadera de esta historia porque es la que más te hace entrar y disfrutar de la historia. En realidad yo elegí este libro para conocer un poco la cultura y la sociedad del siglo XIX de Sudáfrica, que era un poco cómo se presentaba el libro, y es quizá la parte que más me ha decepcionado. O sea, la historia me ha parecido muy entretenida, tiene sus momentos, es bastante pues telenovelesca, digamos así, de amores, desamores, tal, pero esa parte es la que más me ha disgustado porque al final es la época colonial de Sudáfrica y es una extensión de Inglaterra que no me ha sorprendido excesivamente. Tengo que decir además que esta edición es muy peculiar porque está inacabada, la autora no la llegó a terminar, se pasó toda su vida intentando terminar esta historia y no la llegó a terminar, y el último capítulo está, lo ha escrito un premio Nobel, Coetzee se llama, creo que bueno, lo he pronunciado así como me da la gana, pero sí, y que es un escritor sudafricano también, y creo que le pone un broche final bastante chulo, pero bueno, que para que lo sepáis que también eso es muy curioso. Pero bueno, una escritura diferente, creo que es bastante avanzada a su tiempo, es entretenida, así que para conocer nuevas autoras en este caso, pues genial. Sigo yo con Todos sabrán mi nombre, de Toni Gratacós. Sabéis que este autor lo descubrimos con Nadie lo sabe, nos flipó esa novela, y con Todos sabrán mi nombre lo que hace Toni Gratacós es contarnos una nueva historia, una nueva parte de la historia universal, y va a rescatar el protagonista de Nadie lo sabe, que es Diego de Soto, y en esta ocasión lo que nos va a contar es la conquista de Hernán Cortés de Tenochtitlán y además la búsqueda o el paradero o qué pasa con ese gran tesoro de Moctezuma. Vamos a ver, yo me he encontrado con una historia mucho más histórica, valga la redundancia, que lo que fue Nadie lo sabe. En Nadie lo sabe teníamos un thriller histórico en el que el thriller era el motor constante de la historia y no podías parar de leer en ningún momento porque te llevaba sola y no paraba de haber acción, descubrir cosas nuevas y demás. En esta novela no pasa, nos encontramos con para mí, una novela histórica muy pura. Para Eva no es tan pura porque tú has leído mucha novela histórica. Sí, pero bueno. Porque es verdad que Eva dice que y es cierto, aquí hay mucha aventura que suaviza, digamos, ese contenido histórico. Me ha gustado mucho, pero no me ha gustado como me gustó Nadie lo sabe. En este caso también es cierto que me interesaba mucho la parte de conocer la historia de esa conquista de Tenochtitlán, conocer cómo era Tenochtitlán en ese momento, cómo fue cambiando con la llegada de los españoles, y me llevó a tal punto que llegué a verme documentales y todo para saber cómo era todo, hasta imágenes, o sea, hasta documentales de cómo quedan todavía los rastros del Tenochtitlán original en la ciudad de México a día de hoy. Me ha gustado mucho, creo que eso sí es una historia hecha para los amantes de la novela histórica, no pasa como en Nadie lo sabe, pero me ha ayudado a abrir un poco más la mente a este género, que no lo suelo leer, y sentirme un poco más atrevido a la hora de decir, venga, voy a lanzarme con más novelas históricas. Y paso yo a hablar de mi reto del mes de febrero, porque, aunque Alfredo no lo ha dicho antes, Todos sabrán mi nombre era también lectura del reto. Sí, que había que leerse una historia basada en un hecho real, y yo he leído Me alegro de que mi madre haya muerto, de Janet McCurdy, que así por el nombre a lo mejor no os dice nada, pero ella, si la veis, seguro que la reconocéis porque fue una de las estrellas de la serie iCarly de Nickelodeon. A mí me queda un poco mayor, pero la gente que tenga un poco menos de años, pues seguro que fue muy fan de esta serie que fue la leche en su época, a principios de los 2000. Aquí esta chica nos cuenta su historia o sea, en primera persona, no solo como estrella infantil de esta cadena, sino principalmente la relación con su madre. Como dice el título, pues su relación con su madre fue muy importante en su vida, básicamente porque la madre sufría cáncer desde que la niña tenía 2 años y aunque luego lo superó, se encargó de que toda la familia mantuviera muy presente que ella había luchado contra esta enfermedad y que todo el mundo tenía que
que no quería volver a pasarla, que tenían que cuidarla o que tenían como que hacerla feliz. Uno de los hechos más significativos está casi al principio del libro, y es que ella en sus cumpleaños, al soplar las velas, su deseo pedía que su madre siguiera feliz en vez de pedir como cosas para ella, de una niña de 5 o 6 años, etc. Y estaba como ella, su máxima obsesión era que su madre no estuviera mal. Entonces, en parte no, ella es actriz porque su madre quiere cumplir a través de ella este sueño, y pues en esos años además pues había ciertas prácticas y ciertas cosas que se veían relativamente normales que ella sufrió a través de su madre, como por ejemplo preocuparse más por su físico, su cuerpo, que por la salud mental pues de su hija, además en una industria que machacaba bastante a los niños. Es muy interesante, y no solo para quien le guste el chisme de ser fan de esta serie de Nickelodeon, porque además tampoco se centra muchísimo en eso. Sí que vemos pues las consecuencias que muchas veces tienen estos trabajos que convierten a los niños en ídolos desde que aprenden a andar, pero te hace reflexionar mucho sobre precisamente esto que estamos hablando de la salud mental, como una persona pues puede tener un gran éxito y luego pues en su vida diaria o personal pues no ser feliz. Así que es un libro muy interesante, que se lee muy fácil porque está escrito como en un lenguaje muy sencillo y de forma muy directa, que os recomiendo. Y sigo yo con Pregunta por Andrea, un thriller criminal súper cortito, que también se lee súper fácil y que me ha gustado mucho porque tiene una premisa y un concepto muy original. El protagonista, o bueno, no el protagonista, no, el punto de partida o el nexo de unión es un asesino en serie que lo que hace es quedar a través de aplicaciones de ligues y mata a sus citas, digamos. Bueno, digamos no, a sus citas. El caso es que esta historia lo que hace es arranca el libro contándonos la historia desde el punto de vista de 3 víctimas, ¿vale? De 3 de las chicas que han perdido la vida en manos de este asesino en serie. Realmente, a través de ellas, que en ese momento, cuando inician la narración, se encuentran en distintos puntos, en distintos momentos, que al final acabarán uniéndose, lo que hacen es, primero, las 3, intentar entender su nuevo estado. Realmente se quedan ahí como fantasmas y están flipando de lo que les está pasando. Y después empieza una historia, no sé si tanto de venganza hacia el asesino, sino más bien de intentar que no vuelva a matar a más chicas. Entonces al final es una historia criminal, paranormal, sobrenatural, que es súper chula porque te la está contando desde el punto de vista de las asesinadas, y además son 3, va cambiando en cada capítulo con cada una de ellas para que cambie la narración. La autora se esfuerza mucho en dejar claro quién estás leyendo, no hay ninguna confusión en ningún momento, y ya os digo, los caminos se acaban uniendo y me ha gustado muchísimo. Es una historia súper fácil, con un final trepidante, y que creo que si os gusta el género lo vais a disfrutar. Y terminamos este wrap-up con El Palacio de Medianoche, de Carlos Ruiz Zafón, un libro que forma parte de la trilogía de La Niebla, y que después de, creo que 6 o 7 libros de Zafón, es el que menos me ha gustado de toda su obra. Pero su calidad no es baja, voy a decirlo así. O sea, es el que menos me ha gustado de todos, pero me sigue pareciendo un autor maravilloso, especialmente en su forma de escribir. Sigue haciendo, mezclando esa fantasía, magia, a la hora de escribir, que te hace vivir todo como en un cuento de hadas, y sigue siendo una delicia leerlo. En esta historia nos vamos a la India y conocemos la historia de un chico que vive en un orfanato y que no conoce su pasado. Nosotros un poquito sí. Y cuando, pues la noche en la que cumple 16 años, que es esa noche en la que todos abandonan, o sea, todos los que cumplen 16 años abandonan el orfanato porque ya se convierten en personas adultas, pues se vuelve a encontrar con ese pasado y tiene que solucionar ciertas cosas. Él tiene un grupo de amigos con los que ha convivido en ese orfanato, y todos ellos van a vivir aventuras. Como siempre, la parte más juvenil de estas historias, que realmente es literatura juvenil de Carlos Ruiz Zafón,
Lo único juvenil para mí son los protagonistas, que suelen ser adolescentes, y quizá un poco el tono de aventura que suelen tener. Pero me apasiona que este hombre pues decida escribir libros juveniles sin utilizar un lenguaje sencillo, sigue esforzándose un montón en hacer unas historias súper bonitas con un lenguaje pulido, rico, y eso me encanta. Yo creo que por eso también las disfrutamos tanto nosotros. Y es el que menos me ha gustado porque mezcla de forma... En este caso, estas aventuras las mezcla mucho con el mundo paranormal. Y a mí, y además como con confrontaciones. Y a mí en este caso me aburre un poco porque siempre pienso que crear a alguien sobrenatural, que además puede sobre el humano en casi todo, pues que sé un poco cómo va a terminar, o me aburre un poco porque siempre me parece muy fácil como inventarse, pues de repente desaparece y aparece en otro lado, ¿sabes? Cosas mías. Por eso también quiero apuntar que esto es algo muy personal y a los que os guste este género y las aventuras y lo sobrenatural, etcétera, os va a encantar porque lo tiene todo. Y hasta aquí el wrap-up del mes de febrero. Ya sabéis, comentadnos diciéndonos vuestras lecturas o si habéis leído alguna de las nuestras y para saber qué os ha parecido. Y nos vemos el mes que viene. Chao.